Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre el desarrollo de aplicaciones móviles en 2019. Antes de comenzar el video los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como @vidamrr, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mi blog vidamrr.com. Ahí los invito a que se suscriban. Antes de comenzar con el tema me gustaría preguntarles y que me comentaran aquí abajo ¿qué framework o cuál es la forma en la que ustedes desarrollan aplicaciones en este 2019? ¿Utilizan algún framework en específico o utilizan, digamos, el lenguaje de programación por defecto en los sistemas operativos para desarrollar sus aplicaciones? El tema de la semana consiste en ver cuáles son todas las posibilidades que tenemos para poder desarrollar aplicaciones móviles en 2019. Hay una gran variedad de opciones y cada una tiene, digamos, sus ventajas y desventajas. Entonces la intención es analizar conjuntamente cuál nos conviene más o en qué situaciones una es, digamos, mejor que otra de las opciones. Vamos a empezar desde lo más general hasta lo más específico con el tema de desarrollo en aplicaciones móviles, así que vamos a comenzar. Partamos del tema de las plataformas. Cuando nosotros empezamos a buscar cómo desarrollar aplicaciones móviles, lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué plataforma quiero hacer una aplicación móvil? Actualmente en el mercado hay dos plataformas principales para desarrollar aplicaciones. Tenemos a iOS, que es propiedad de Apple, en donde podemos encontrar el sistema operativo tanto en iPhones, en iPads, en a lo mejor los iPods, y cualquier otro dispositivo de Apple que esté centralizado, por ejemplo también el Apple Watch, etcétera. Entonces, digamos, el tema de iOS está restringido únicamente a toda la gama de productos que tiene Apple. Algunos de los lenguajes de programación con los que se pueden programar principalmente está Swift, que es una versión un tanto, digamos, orientada a objetos, pero con una sintaxis un poco más amigable. Y Objective-C, que era la antigua forma de programar aplicaciones, el cual mucha gente, digamos, se quejaba de que la sintaxis era un poco compleja y en realidad, pues sí, está un poco apartada de quizá la sintaxis que normalmente conocemos en algunos otros lenguajes de programación. Y la otra plataforma en la que podemos desarrollar es en Android. Android es un sistema operativo desarrollado por Google y el cual, pues digamos, lo podemos encontrar en diferentes proveedores de smartphones. Entonces podemos encontrar una gama amplia no solamente de distintos teléfonos, sino de también características y las versiones de Android, a diferencia de iOS y Apple, que siempre tratan de empujar la última versión en todos sus dispositivos. Aquí con Android está el problema de la segmentación, problema y beneficio, en el cual ya hemos hablado anteriormente en un video sobre cómo funciona esta característica en el ecosistema Android. Los dos lenguajes principales para poder desarrollar aplicaciones en Android son Java, principalmente porque así nació el lenguaje de programación con el sistema operativo, y recientemente Google está adoptando el lenguaje de programación Kotlin, que es una especie de Java pero un poco más sencillo, con temas como Python, pero con características un poco más avanzadas para aquellos que quieren hacer de la programación algo más robusto, pero sin utilizar tanta sintaxis. Entonces, esos son los dos modelos principales para hacer aplicaciones nativas en cada uno de los ecosistemas, tanto en iOS como en Android. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera hacer aplicaciones con un solo lenguaje o a partir de un solo lenguaje tener ese, digamos, ese soporte multiplataforma? Es decir, que yo a partir de un solo código pueda crear aplicaciones tanto para iOS y Android. ¿Y esto por qué lo hacemos así? En primer lugar, porque no muchas empresas tienen la capacidad de tener a un equipo dedicado para hacer una aplicación en Android y una aplicación en iOS. Entonces, a nivel de costos y de tiempos, requieres, pues digamos, un personal mucho más grande, o los proyectos tienen que tener un retorno de inversión cuando se venden, pues que pueda hacer que se soporte en esos dos equipos. Cuando creamos una aplicación multiplataforma o lo que le llamamos híbrida, solamente requieres de un solo equipo que sepa manejar un lenguaje en común. A partir de ahí tú puedes hacer el deployment de una aplicación tanto para iOS o para Android o para las dos
sin tener que modificar gran parte de ese código, lo que te garantiza obviamente que puedas hacer una aplicación sin tener que tener varios equipos de trabajo, sino con uno solo basta. El tiempo también es mucho menor porque ya no tienes que darle mantenimiento a varias aplicaciones en varios ecosistemas, y obviamente también los recursos se disminuyen porque solamente necesitas una plataforma, un ecosistema y las herramientas de desarrollo para darle soporte a ese único código. Entonces vamos a ver cuántas formas posibles hay de hacer aplicaciones híbridas. La primera es a través de HTML5. Tradicionalmente nosotros ahorita ya podemos hacer aplicaciones complejas usando solamente HTML5, CSS y JavaScript. No necesitamos ningún framework adicional. Entonces en este apartado podemos ver que podemos hacer aplicaciones responsive design, que quiere decir que tanto se van a ver en un monitor de una pantalla de 40 pulgadas como en el smartphone de 2.7 pulgadas o 4, 5, 6 pulgadas. Esto no requiere, de nuevo, no requiere, digamos, recursos adicionales. Simplemente con las plataformas web que contamos hoy en día, como es JavaScript nativo, podemos hacer una aplicación usando el responsive design, que es adecuar todos los elementos dependiendo del tamaño de la pantalla. Y la otra opción es hacer una aplicación Progressive Web App o PWA. Ya tenemos un video en el canal sobre cómo funciona esta tecnología y básicamente es lo mismo. Agarramos nuestro HTML, CSS y JavaScript y empezamos a añadir ciertos componentes y funcionalidades que permiten a la aplicación, por ejemplo, guardar caché, guardar objetos, poder ser anclados desde el celular como si fuera una aplicación nativa, y algunas otras opciones que le brindan más funcionalidad y más parecido a una aplicación nativa. Cuando nos movemos al tema ya de aplicaciones híbridas, vamos a estar hablando de frameworks o herramientas adicionales que nos van a permitir a partir de un solo código exportarlo para crear los componentes necesarios para nuestras aplicaciones en Android y iOS. Y vamos a empezar con el primero. El primero se llama Apache Cordova. Anteriormente se conocía como PhoneGap y Apache Cordova lo que hace es un poco tomar el HTML, CSS y JavaScript y encapsularlo en un paquetito para después crear, todos los componentes necesarios sobre esa capa para que se pueda crear o una aplicación en Android o en iOS. Entonces, combina un poco temas de PWA y de Responsive Design, porque al final la aplicación sigue siendo nativa, usando solamente tecnologías web, pero Cordova lo que hace es que te pone este contenedor para que pueda ser exportada tu aplicación. El siguiente framework se llama Ionic. Ionic es una solución igual basada en HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, está utilizando el framework de Angular, el framework de Angular de Google, para poder hacer todo el tratamiento de los componentes y crearte la interfaz, crearte los componentes necesarios para ensamblar la aplicación en las plataformas y que la puedas compilar como si fuera una aplicación nativa. Repito, este utiliza el framework de Angular y también puedes exportarlo incluso a escritorio. Entonces te da ciertas posibilidades, no solamente de que elijas un sistema operativo móvil, sino también podrías deployarlo para Windows. El siguiente framework se llama Flutter. Este framework también es de Google y, a diferencia, por ejemplo, de los dos anteriores, este funciona con el lenguaje de programación de Google llamado Dart. Dart es un lenguaje de programación que se parece un poco a Java, con unas pocas cosas que lo hacen un poco más simple, pero si tú conoces Java, seguramente este lenguaje se te va a hacer mucho más familiar que cualquier otro que no hayas utilizado anteriormente. ¿Qué es lo que hace Flutter? Flutter está enfocado sobre todo en hacer el tema del front-end, es decir, el diseño de las aplicaciones y de las interfaces gráficas, a modo que pues muchas de las ventajas que tiene Flutter es que puedes manipular animaciones complejas, transiciones, diseño de elementos con un diseño más personalizado, con colores degradados, etcétera, para dar una funcionalidad mucho más dinámica y a partir de ahí integrar lo que tengas en iOS y en Android para poder darle, vida en cada una de las plataformas.
pero de la misma forma que funcionan los otros frameworks, la idea es que a partir de este lenguaje de Dart tú puedas exportar tu aplicación de Flutter a iOS o a Android de una forma simple y rápida. El penúltimo framework que vamos a ver es Xamarin. Xamarin era un framework que fue adquirido por Microsoft y que ahora se integra en las herramientas de Visual Studio que tiene. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de Xamarin? La idea detrás de Xamarin es la misma. Construir tu aplicación desde Visual Studio con el lenguaje de programación de C# u otros de Microsoft que tiene disponibles, y lo que hace interesante a Xamarin es que te permite integrar una cierta compatibilidad con funciones nativas de iOS y Android para que puedas ver cómo funciona tu aplicación y al final, a partir del código de C#, tú lo puedas exportar a las plataformas anteriores. Entonces también es la apuesta de Microsoft para que si tú tienes que trabajar con Windows y conoces C#, también tengas esa posibilidad de crear aplicaciones móviles para iOS y Android. Y por último está React Native. React Native es el framework de Facebook, el cual está hecho para que tú utilices JavaScript o ECMAScript 6 y también un lenguaje que se llama JSX, que es una forma de poder escribir datos y las estructuras de tu código. Y de la misma forma, lo que te permite este framework, a diferencia, por ejemplo, también tenemos React.js, que se enfoca solamente en la parte web. Con React Native tú puedes crear aplicaciones tanto para iOS y para Android de una forma bastante sencilla. Si tú ya conoces JavaScript, pues obviamente utilizar un framework de estos te va a facilitar mucho la vida. Recordemos que React está basado en componentes, entonces esta parte de los componentes te va a ayudar mucho para reusar código, para poder compilar una aplicación y una interfaz y poderla integrar con servicios backend de una forma sencilla. Entonces, esas son algunas de las tecnologías que necesitas saber si te interesa hacer desarrollo móvil en este 2019. Quizá hay más frameworks que podríamos estar utilizando, sin embargo, estos que les menciono son las tecnologías y los frameworks más importantes o los que se están utilizando más actualmente. Como les decía al principio, me gustaría que me comentaran si ustedes ya están utilizando algún framework o están haciendo aplicaciones móviles en algún lenguaje específico, utilizando alguna herramienta específica, porque me gustaría conocer su opinión. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más videos y tutoriales en el canal. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.